Amén. Mis estimados hermanos, en algún momento tenemos que meditar en algo que para algunos no será tan grato, algunos otros pues quizás no nos hagamos problema en hablar de un tema, no sé si decirle delicado o en algún momento tan debería de ser en todo caso un tema tan habitual, puesto que estamos expuestos a esto y estamos hablando de la muerte. A muchos no les gusta hablar de la muerte. Y repito, y algunos otros dirán, pues no tengo problema en hablar de la muerte. De todas maneras, es algo, repito, que de manera habitual se enfrenta todo ser humano. Todo ser humano. Todo ser humano. Querramos o no querramos, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar a esa condición. Sea que nos corresponda a nosotros o a alguien cercano a nosotros. En algún momento será así. Pero si tuviéramos la oportunidad, si Dios nos concediera y nos dijera, hoy será tu último día, tu última tarde o tu última noche, y te voy a dar la oportunidad que puedas despedirte de quienes querrás o con quienes puedas hacerlo. Y es en ese momento en donde surge para muchos, ahí sí podemos hablar de un momento o de una condición hasta cierto punto sagrada. Y es que aquellos a quienes Dios les ha dado la oportunidad de poder tener ese momento, ese último momento para hablar con sus seres queridos, se le llega a conocer como la declaración de la última voluntad. Y hay personas que guardan con tanto celo, repito, casi en una condición sagrada, la última voluntad de la abuelita, la última voluntad de papá, la última voluntad de mamá. Si fue, por poner un ejemplo, el caso del padre, y el padre tuvo la oportunidad y el padre le dijo a alguno de sus hijos, mira, nunca vayas a dejar sola, por poner un ejemplo, a tu mamá. Y aquel hijo llega a considerar aquellas palabras como sagradas y se responsabiliza de la madre hasta lo último. ¿Por qué lo hace? No solamente por el amor que le tiene, sino porque fue la última voluntad de su padre. Incluso nos hemos encontrado en casos en donde la abuelita le dijo al nieto o a los hijos, nunca te vayas a apartar de la religión que te inculcamos. Y hay gente que dice, mira, no, dice, si yo quisiera ir a la iglesia, pero mi abuelita me dijo que nunca me apartara de lo que ella me instruyó. Y eso los hace permanecer en esas creencias. Yo no sé si alguna vez usted lo ha pensado, pero repito, si usted tuviese la oportunidad de hacerlo, y si usted puede tener en mente o tener presente a quienes usted le gustaría decirle unas últimas palabras, ¿a quiénes? Y si tuviese la oportunidad de hacerlo, la siguiente reflexión sería, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a esas personas a quienes usted quiere, a quienes usted ama? ¿Qué les diría usted, hermano, de todo corazón? Porque asumo que esa última voluntad es el deseo más ferviente que puede haber en una persona. Es el deseo más ferviente, la última voluntad. Ahora, ¿qué le diría usted a sus seres? Repito, a quienes usted considera sumamente importantes en su vida, ¿qué les diría? Porque de alguna forma esas últimas palabras marcan, hermano, definitivamente marcan a un individuo. Hay un pastor, hace algunos años, él tenía su congregación, si no me equivoco, si es la que yo identifico, por ahí en San Marcos. Ahí tenía su congregación. Él era la segunda generación de pastores.
Ahora él está en Estados Unidos. Y en una oportunidad escuché algo que a mí me llamó mucho la atención, porque su papá, repito, era pastor. Él estaba enfermo, muy enfermo. Él era básicamente un niño. Y él contaba las palabras que su papá le decía en su lecho de enfermedad. Su papá le decía: hijo, yo te amo, le decía. Yo te amo. Pero, amo más a Dios, le decía. Y él recuerda que continuamente, cuando él llegaba al lecho de enfermo de su padre le decía: hijo, yo te amo, pero amo más a Dios. Y mire el efecto, porque él era, repito, un niño todavía. Y mire el efecto de esas palabras a tal punto que este hombre, quizás en lugar de sentirse mal por aquellas palabras, fue lo contrario, le infundieron tanta convicción que hoy en día es un predicador. Ahora ya es un hombre ya mayor y tiene sus hijos. Y me imagino que en algún momento, aunque él está sano, bueno, hasta donde yo sé está sano, pero me imagino que en algún momento le ha de replicar las mismas palabras a sus hijos. Menos que en algún momento vas a decir: hijo, yo los amo, pero amo más a Dios. Ahora repito, ¿qué le diría a usted a esas personas que considera importantes en su vida? Y si usted supiera que ya el día de mañana no va a estar usted, ¿qué le dijera? Dios le concedió esta oportunidad al apóstol Pablo. Y no es que Dios le había revelado ya cuando él iba a partir para su morada celestial. No es que Dios se lo había revelado, sino que él sospechaba por las condiciones en las que él se encontraba. Él estaba preso, rondaba aproximadamente, según algunos datos, entre el año 66 y 68 después de Cristo, preso en Roma. Él sabía que iba a ser sacrificado, él sabía que iba a ser martirizado. Y entonces se escribe el último escrito o la última carta del apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, Pablo dirige diferentes cartas a Filemón, a Tito, pero de forma muy peculiar, muy especial, hay alguien a quien él le llama su hijo en la fe. Y estamos hablando de Timoteo. Y a Timoteo le escribe valga la redundancia, el último escrito de Pablo fue la carta o la segunda carta a Timoteo. Y en su último capítulo, hermanos, se expresa la voluntad de este siervo de Dios, la voluntad de este hombre de Dios para su hijo en la fe. Hay personas o padres o abuelos que han tenido serios problemas en cuanto, por ejemplo, al alcohol y todo. Y cuando tienen la oportunidad en su lecho de enfermedad también, o por el tabaquismo, por X o B situación que les haya causado el daño irreversible, a veces le dicen a su descendencia, a sus nietos, a sus hijos, le dicen: mira, por lo que más querrás, no te vayas a meter en esto. No te vayas a meter en el alcohol, no te vayas a meter en el cigarrillo, porque mira cómo estoy terminando a causa de esto. Yo le quisiera preguntar algo a usted, y siendo realistas, hermano. Siendo realistas, el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo fue lo que terminó matándolo, ¿sí o no? El desarrollo del ministerio del apóstol Pablo fue lo que terminó matándolo, ¿sí o no? Yo no los veo muy seguros a ustedes, como que dicen: no, mire, si al hombre todo el tiempo le fue bien y maravillosamente bien. No hay muchos registros de la vida de Pablo antes de su encuentro con Jesucristo. Lo poco que encontramos en Hechos de los Apóstoles es que era un religioso, muy celoso, por cierto, a tal punto que consintió con la muerte del primer mártir de la iglesia, o uno de los primeros, mártires de la iglesia, que fue Esteban. Tanto así que dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, él estaba ahí contemplando cómo apedreaban al otro, y el tipo tranquilo. No tenía él ninguna responsabilidad de índole militar, puesto que Israel no tenía ejército en ese momento. Sin embargo, él se había dado la tarea de ir y perseguir cristianos para poderlos martirizar también. Hermanos, Pablo se entrega a Jesucristo, y entonces cuando vemos su historia o cuando vemos su biografía a través de la Biblia, nos damos cuenta que no le fue tan bien como algunas veces nosotros pensaríamos. Usted conoce un poco la historia, se lo resumo en 2 minutos.
fue apedreado, dejado casi muerto, tuvo que escapar por su vida, lo bajaron a través de un muro para preservarlo, naufragó, fue apresado en más de una oportunidad, estuvo sujeto, hermano, a un cepo, eso significa que estuvo sujeto de las manos y de los pies en una condición tortuosa. Pasó tantas situaciones teniendo una condición, llamémosle, social estable. Él declaró y dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Sé vivir en abundancia. ¿Por qué cree que dijo que sabía vivir en abundancia? Porque había estado allí, había estado en la abundancia. Y dijo: y he aprendido a vivir en escasez. ¿Por qué? Porque la conocía también. Mis estimados hermanos, por predicar a Jesucristo fue a parar a la cárcel. No había ningún otro delito más que la predicación de la palabra. Y en esas circunstancias, probablemente en la humanidad o en nuestra humanidad, el consejo pudo haber sido: mira, Timoteo, si es posible, si en algún momento te saliera algo, dedícate a otra cosa, hijo. Dedícate a otra cosa, porque mira dónde estoy yo. ¿Todo por qué? Por predicar. Mira dónde vine a parar. Así es que te aconsejo, Timoteo, que si en algún momento te sale algún tu negocito por allí, dale, hijo, dale, porque mira que si no, puede que termines como yo, aquí preso, a punto de morir, sin haber hecho nada. Eso en la humanidad podría ser así. Sin embargo, la última voluntad del apóstol Pablo para alguien que consideraba, repito, sumamente importante en su vida, en su ministerio, fue la siguiente. Quiero invitarle a que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y del versículo 1 versículo 1 y 2 nada más para tener contexto. Hermanos, el último consejo del apóstol Pablo para su hijo en la fe no fue decirle: mira, no te entregues tanto, ¿verdad? No te claves mucho, agárrala al suave. No le dijo eso. Fueron palabras totalmente diferentes quizás a lo que humanamente pudiera haber dicho. La motivación, a pesar de que esto, de lo que el apóstol le dijo, fue lo que lo llevó a estar encarcelado y lo que le iba a llevar al final, hermanos, a perder su vida. El consejo fue el siguiente. Así que si ya lo encontró, quiero invitarle que nos podamos poner en pie y podamos dar lectura a la palabra del Señor, versículo 1 y versículo 2 de la segunda carta a Timoteo. Y dice de la siguiente manera, juntos lo leemos, mis estimados hermanos, y que se puede escuchar. La palabra de nuestro Señor dice: te encarezco y del Señor Jesucristo, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oramos. Padre y buen Señor, en esta tarde te suplicamos, habla en nuestros corazones, que nos exhortes, que nos confrontes, pero queremos ser también edificados y fortalecidos por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Le decía, si usted tuviese la oportunidad de darle un último consejo a alguien, en este caso a alguien que para usted es importante, ¿qué le diría? Pues el apóstol Pablo tuvo la oportunidad, quizás no de decírselo de manera personal, pero sí tuvo la oportunidad de poder escribir el último consejo, la última, en cierta medida, la última voluntad que él tenía para aquel a quien él estimaba mucho. Hermanos, y les repito, a pesar de que lo que Pablo había realizado en la obra, en el ministerio, es lo que lo había terminado en la cárcel, lo que lo había llevado a la cárcel y a su posterior martirio, porque algunos estiman, los estudiosos, que después de la escritura de la segunda carta a Timoteo, aproximadamente 2 semanas después, el apóstol Pablo, hermanos, iba a ser muerto, decapitado. Entonces, conforme a los datos históricos, podremos decir que estas palabras, hermanos, fueron escritas, repito, 2 semanas antes de que él
fue muerto. Y la última voluntad o el último consejo del apóstol para su hijo en la fe fue el siguiente. Le dijo: te encarezco, te encargo, y no delante de nadie más, sino que delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y qué interesante, porque podrían haber utilizado palabras dulces, ¿verdad? Y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de nuestro Padre tan maravilloso y hermoso. Podría haber sido así, pero sin embargo le dice: de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a quienes. En otras palabras, mira, no pensés que solamente porque te lo estoy diciendo, sino que hay alguien a quien le vamos a dar cuentas, y ese es a nuestro Señor Jesús. O sea que si no lo haces, no te preocupes si es mi voluntad o no. El problema no es conmigo. Si no lo haces, va a haber alguien que te va a demandar lo que no estás o lo que no vas a hacer. Y por eso le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y este es el consejo: que prediques la palabra, que instes, como le dijo, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda. La primera parte creo que está más que comprensible. Que prediques, le dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio, lo que Dios te ha llamado a hacer, cúmplelo. La motivación del apóstol, repito, a pesar de que el desarrollo de su ministerio es lo que lo había llevado a estar encarcelado, pero su motivación era: predica, Timoteo, predica, predica, predica. Ahora, predicar, mis estimados hermanos, si hablamos de la sana doctrina, predicar no es comenzar a decir un montón de cosas basados o en la experiencia o en el criterio, como hablábamos por la mañana, sino en lo que Dios enseña a través de su palabra. Y conforme a lo que Dios enseña a través de su palabra, el apóstol le dice lo siguiente: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, en otras palabras, advierte, reprende. Esa palabra reprende es llama la atención. Exhorta, es una condición un poco más intensa de llamar la atención, ¿verdad? Es una condición un poco más... a veces nosotros marcamos una diferencia entre llamar la atención y regañar. No me regañes, no te estoy regañando, solamente te estoy llamando. O sea, es una cuestión de intensidad nada más. Entonces, algo similar. Le dice, reprende, exhorta, y esta palabra quizás es la que nos vamos a detener un poquito. Con toda, ¿cómo dice? Paciencia y doctrina. Hermanos, todos nosotros, porque aquí no es cuestión de autoridad, muchas veces le hemos dicho que en aspectos espirituales no hay jerarquías, hermano. No hay jerarquías. Pueden haber jerarquías administrativas, pero espirituales no lo hay. Espirituales no hay, o en la cuestión espiritual no hay alguien que tenga mayor autoridad que otra persona. Alguien puede tener una mayor comunión con Dios. Alguien puede tener una mayor autoridad espiritual, pero no que tenga una condición de favoritismo delante de Dios. Entonces, si tomamos en cuenta que delante de Dios no hay jerarquías espirituales, podemos decir, hermano, que todos nosotros, en función de la palabra, todos nosotros en función de lo que Dios ha establecido en su palabra, tenemos la capacidad y podemos tener incluso la solvencia para hacer lo que el apóstol le declaró a Timoteo. ¿Para hacer qué cosas? Le dijo, redarguye, reprende, exhorta. Usted puede hacerlo también. ¿Para con quién lo voy a hacer? Para con cualquier hermano o hermana en Cristo. Siempre y cuando sea, hermano, alguien a quien usted le interese, usted puede hacerlo. El detalle es lo siguiente. Con toda, ¿qué dice? Paciencia. Con toda paciencia. Mis estimados hermanos, yo no sé si a usted le habrá pasado, pero considero que en algún momento a muchos nos sucede. ¿Se ha fijado que nosotros, para los que están más cerca de nosotros, en nuestra casa en este caso, cómo nosotros llamamos la atención a los que están cerca de nosotros y cómo nosotros llamamos la atención a los que están un poquito más distantes de nosotros? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar eso o se ha escuchado? A aquellos que están más cerca de nosotros como que nos alteramos un poquito más, ¿verdad? Con los que están más cerca de nosotros como que somos menos tolerantes. Y con los que están más distantes tendemos a ser más comprensibles, más tolerantes, más pacientes. Más pacientes. A los que están con nosotros les tendemos hasta a alzar la voz.
Y es que tan necio que sos, no entendés, no haces caso. ¿Qué tenés en la cabeza? Por Dios, entendés. Y cuando es alguien que está más lejito, es que usted, hombre, de plano, ya, hombre, ya, mira, siente cabeza. Si le tiene más confianza, le dice, sea, avive. Pero fíjese que el consejo del apóstol, y considero que el apóstol lo hacía en una forma, digamos, de una afiliación mucho más allá que una simple amistad. Repito, lo consideraba su hijo en la fe. Y Timoteo estaba fungiendo como líder dentro de una congregación. Y le decía, podés exhortar, podés redarguir, hacelo, pero tened paciencia. Tened paciencia. En muchos lugares, tanto hermanos como predicadores, a veces el error que cometemos es creer que tenemos potestad, que tenemos derecho y a veces, hermano, hasta posesión sobre los que están con nosotros. Probablemente usted habrá escuchado o conocerá de casos en donde hay predicadores que tratan a su congregación como que fuera, hermano, pero ni a sus hijos, creo yo. Digo había porque, bueno, el predicador está todavía, pero ya no está en la iglesia donde comenzó, que era una iglesia muy pujante, muy en crecimiento, muy maravillosa, pero trataba a algunos de sus congregaciones, decía, puercos. Como puercos y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y sabe cuándo cambió su discurso? Cambió su discurso y comenzó a hablar un poquito más de misericordia cuando él necesitó misericordia. Cuando él necesitó misericordia, entonces las cosas comenzaron a cambiar. La palabra del Señor, repito, nos da la solvencia y la autoridad a todos nosotros para poder exhortar, para poder reprender a cualquier hermano en Cristo. Pero la Escritura nos dice, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Para qué? Para tratar a los demás con la misma misericordia con la que nosotros quisiéramos ser tratados. Con la misma misericordia. Porque no es lo mismo, hermano, venir y agarrar a alguien, ¿verdad? Y voy a utilizar esta expresión, venir y agarrar a alguien y hacerlo pedazos y hacerlo aquí y hacerlo allá. Cuando nosotros, hermano, no hemos estado en una condición similar. ¿Alguna vez a usted lo castigaron en su casa sin razón? Digo, por la metidencia de más de alguno. ¿Alguna vez lo castigaron sin razón? ¿Alguna vez llegó el responsable de su casa, quien quiera que haya sido, la abuelita, el abuelito, el tío, la tía, papá, mamá, quien sea, y ni siquiera le preguntó, no, que le dijo, vení para acá, pla, y usted después de digerir un poquito el susto, preguntó, ¿por qué me pega? Y le dijeron, por esto y esto. ¿Porque dónde has andado toda la mañana? Yo aquí he estado. Porque me dijeron que te vieron en tal parte. No sé, aquí he estado. Y usted acude a la vieja confiable, el chiquito de la casa, el metido, porque es metido. Entonces papá, mamá confía que lo que la palabra del más chiquito se vale. Le queda viendo al chiquito, ¿verdad vos? Le dice. Sí. No, si el chiquito que es metido está diciendo que sí, pues es verdad. ¿Y cuántas veces nuestros padres, quizás en una condición de orgullo, no pidieron disculpas de la situación? Y sabe que a veces el llanto más doloroso acontece después de esa situación, cuando usted se dio cuenta que fueron injustos con usted. Y desde aquel momento, quizás aún siendo niños, algunos propusieron en su corazón, o algunos propusimos en nuestro corazón, no actuar de la misma manera. Yo no voy a hacer eso. ¿Y por qué dispuso esa condición? Porque usted estuvo allí. Porque usted estuvo allí. Entonces el consejo del apóstol a Timoteo es: redarguye, reprende, exhorta, hacelo, pero sé paciente. Pero date cuenta que no sos vos, Timoteo, el que va a cambiar a los demás. ¿Quién es el que cambia a la gente, hermano? Es Dios. Es Dios. Es que mire, es que usted debería de hacer, es que usted esto. Hermano, hasta que estamos en la misma condición. Le voy a contar algo en confianza. Que no salga de aquí, charro.
Fíjese que con nuestro hermano Pastor Ronald conversamos mucho y siempre tratamos de pasarla bien y hablar de muchas cosas, pero hablamos mucho lógicamente del ministerio. Cuando estaba acá con nosotros, lógicamente habían varias cosas en las que pues consultábamos y tratábamos de desarrollarlo, digamos, juntos. Y en más de algún momento me decía, pero es que mire, o sea, esto así, que mire esto así. Le decía, cálmese, hombre, mire, cálmese. Y un poquito que se molestaba. Y ahora que ya va con 2 años y medio básicamente de ministerio, nos sentamos a conversar y cuando me cuenta las situaciones que él afronta, a mí me causa cierta gracia y creo que cuando él ve cierta sonrisa en mi rostro que es medio sospechosa, me dice, es que yo me acuerdo de aquello que usted me decía. Le digo, claro, ¿verdad que hoy sí lo entiende? ¿Verdad que hoy sí lo entiende? Porque no es lo mismo cuando uno no ha estado allí, hermano. Cuando uno no ha estado allí, olvídese. Si queremos hacer, queremos actuar, y muchas veces no como el consejo del apóstol para con su discípulo Timoteo. Porque el consejo era con toda paciencia y ¿qué dice? Doctrina. O sea, no es tu criterio. Es lo que Dios enseña a través de su palabra. Pero nosotros en nuestra humanidad, ¿cómo quisiéramos resolver las cosas, hermano? Como yo quiero. Es que mira, y es que quisiera agarrarte del pelo y hacerte entender. Sí, eso quisiéramos nosotros, hermano. Eso quisiéramos nosotros. Pero no es esa la forma, porque al menos yo no he visto una instrucción en la palabra donde Jesucristo diga, si tu prójimo no entiende y está con necedad, agárralo del pelo, dale 3 sacudidas y ponerlo en mis manos. No dice, hermano, no dice. Esas son cosas que nosotros quisiéramos hacer. Pero el apóstol dijo con toda paciencia y porque nosotros no somos los que cambiamos a la gente. ¿Quién lo hace, hermanos? Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Exhórtele, oriéntele, aconséjele. ¿Y qué más, hermano? Ore. ¿Y qué más puede hacer? ¿Podemos nosotros cambiar a los demás? No. Le voy a preguntar algo, no me conteste ni vuelva a ver a nadie. ¿A cuántos quisiera cambiarles usted el carácter, hermano? No vuelva a ver a nadie. ¿A cuántos quisiera usted cambiarles el carácter, hermano? ¿A cuántos usted quisiera, que piensa y dice, no, pues si quisiera con un vasito de leche poderle cambiar y darle un poquito de dulzura, leche endulzada con miel, para que tal vez, ¿cuántos quisiéramos nosotros? Repito, ¿a cuántos quisiéramos nosotros cambiarle el carácter? ¿A cuántos quisiéramos nosotros cambiarles el comportamiento, hermano? Dije nosotros. Quisiéramos cambiarle el carácter y quisiéramos cambiarle el comportamiento. Si es que yo quisiera que fueras así, yo quisiera que fueras allá, yo quisiera... Sí, eso es lo que nosotros queremos, hermano. Ahora, ¿lo podemos hacer? Ni con nuestros hijos, hermano. ¿O puede cambiarle el comportamiento a sus hijos usted? ¿Recuerda los consejos de antes, hermano? Si el hijo o la hija andaba en medio de rebeldía, ¿qué le decían? Pégale una gran tastaciada. Y ya va a ver. Porque mire, el mío o la mía con eso tuvo. Delante de la señora tal vez. Pero allá afuera. Hermanos, nosotros quisiéramos cambiarlos. Pero no podemos hacerlo. ¿Quién es el que puede hacerlo? Es Dios, hermano. Entonces, ¿qué puedo hacer? Repito, el consejo del apóstol Pablo. Le dijo, redarguye, reprende, exhorta, con paciencia y doctrina. Ore por ellos y puede darle una orientación bíblica, désela, y de ahí para allá, ¿qué puede hacer, hermano? Nada. Y para usted que ya tiene hijos grandes y que son medio burros, le iba a decir, por poquito se me sale, necios. ¿Qué hago?
lo que dice la palabra. Mira, hijo, esto dice la palabra. Y lo que puedo hacer es orar por vos. De ahí para allá no puedo hacer nada. Nada. Y si sus hijos ya son independientes y se valen por sí mismos, usted no tiene por qué sentirse mal. Si usted lo que tenía que hacer ya lo hizo. Ya los instruyó. Ya les dio una formación. Ya les dio una orientación. Entonces, deje tranquilo. ¿Y quiere que le diga algo más? ¿Quiere que le diga algo más? Con saña, pedrada, patada al pecho, mordida y jalón de pelo. Y si ya están viejos y no se han ido de su casa, es porque algo bien hizo. Es porque algo bien hizo. Porque si no lo hubiera hecho bien, ya a ratos hubieran ido, pero no se quieren ir, semejantes. No se quieren ir. Y si no se quieren ir es porque algo bueno hizo. Porque si no lo hubiera hecho así, repito, ya se hubieran ido. Ya se hubieran ido. Entonces, usted no se mortifique por ese tipo de cosas. No se mortifique. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Repito, las palabras del apóstol. Reprende, redarguye, exhorta con paciencia. Hermano, si usted no lo va a cambiar, póngaselo en las manos. ¿A quién? A Dios. Póngaselo en las manos a Dios. Y yo sé que como padre, ¿verdad? De repente nos mortificamos, pero mire, si es mi hijo, si es mi niño de 40 años, yo como mi niño. Déjelo, hermano. Déjelo. Pero es que mi muchachita me rompe el corazón. ¿Cuántos años tiene? 35. Hermanos, dice con toda paciencia y doctrina. Y la siguiente palabra dice, porque, y esto es tremendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el caso del consejo del apóstol para Timoteo, estaba advirtiéndole de los falsos maestros. Decía, predica Timoteo, predica, no sabemos qué resultados van a haber, pero predica la sana doctrina, la sana enseñanza, predícala. Pero y si no me hacen caso, Pablo, vos predicala. ¿Sabe usted que la enseñanza apropiada, la sana doctrina, no es tan atractiva, hermano? No es tan atractiva porque muchos buscan sensaciones, emociones, porque muchos buscan que les digan solamente cosas bonitas. Entonces la predicación de la sana doctrina muchas veces confronta, muchas veces quizás nos hace sentir hasta cierto punto no tan cómodos y no llama mucho la atención. Pero el consejo del apóstol era, predica la sana doctrina porque vendrá tiempo donde van a necesitar una palabra auténtica, una palabra genuina. Vendrá tiempo, eso va a acontecer en algún momento. Ahora, apliquémoslo una vez más para nosotros. ¿Qué va a hacer usted? Retomamos las palabras anteriores. Exhorte, predique, confronte, hágalo conforme a la palabra de Dios, con paciencia. Porque un día, cuando usted lo hace de la forma apropiada, un día aquellas personas a quienes usted con cariño, con amor, con paciencia se ha dedicado a decirle las cosas, un día van a tener que tomar en cuenta sus palabras. Independientemente estemos o no estemos. Hay hijos que recapacitan hasta que sus padres ya no están. Y hay hijos que dicen, ¿cómo recuerdo las palabras de mi viejita? Y se rompen en llanto semejante llorones. Y no crea que se rompen en llanto porque les da melancolía que ya no está la viejita o el viejito. Se rompen en llanto porque saben que todo lo que les dijeron era verdad, que era cierto. Y que han perdido mucho tiempo siendo rebeldes a aquella instrucción, a aquel consejo. Y dice un dicho popular ahí que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces cuando hablamos de predicar, cuando hablamos de llevar el mensaje, cuando hablamos de, hermano, dedicar a no puedo decirle a su casa, a los que usted estima, y que probablemente tienen una condición así mero rebelde para la instrucción de Dios, mire, usted sígalo haciendo, que tarde o temprano el fruto va a surgir. Tarde o temprano. ¿Qué hago para mientras? Siga orando.
Es que este es mi hijo rebelde. Siga orando. Que llevo 5 años. Siga orando. Que llevo 10 años. Siga orando. Y si me muero y no veo yo eso, no le importa a usted. Usted siga orando hasta el último suspiro. Todavía, si tiene fuerza, señale y le diga: te la verás con Dios, condenado. Dile de verdad. Hermanos, el consejo del apóstol, porque vendrá días donde van a estar urgidos de esa palabra. Vendrán días. Y cuando, repito, el apóstol iba a morir, hermano. Él iba a morir. Por eso estas palabras están tan cargadas de sentimiento, porque él sabía que iba a morir. Ahora, apliquémoslo a nosotros. Aquellas personas, quizás lo relacionamos mucho más con el caso de los hijos, pero no es un caso exclusivo. Pero aquellas personas a quienes se les ha tomado el tiempo para estarles diciendo situaciones, muchas veces cuando la persona que se ha tomado ese tiempo valioso para aconsejar, para orientar, para insistir, cuando ya no está, son los que más lloran, y no porque tanto le querían, sino porque hay un remordimiento en su corazón que no les permite tener paz. Yo he visto padres y he visto hijos en una condición tan tranquila cuando o los hijos o los padres no están, cuando ya han partido. Yo les he contado de ese caso de este hermano. Mis respetos para él, al menos hasta donde yo lo conozco. Mis respetos para él, un hombre dedicado a la obra, dadivoso, un corazón generoso para la obra, un buen individuo, cristiano, colaborador. 3 hijos, su hija mayor, su segundo hijo y la tercera que es su hija también, sus 2 hijas, un hijo. Y él tenía en su corazón un poquito la carga por su hijo, porque aparte que era su único varón, él cuando viajó a Estados Unidos se pudo llevar a sus hijas, pero su hijo quedó en el país a cargo de su abuela por varios años y eso le mortificaba a él. Cuando al fin se lo pudo llevar, el muchacho había pasado buena parte de su adolescencia solamente en compañía de su abuela, a quien identificaba como su mamá. Para él era su mamá. Su figura materna, su figura de autoridad era su abuela. Le costó, y esto porque él mismo me lo dijo, me ha costado ver a mi papá como autoridad. El muchacho, a pesar de eso, adoptó un comportamiento muy bonito, hasta donde yo lo conocí. Respetuoso, colaborador con la obra, generoso. Un día regresó al país, tuvo un problema de apéndice que no se lo trató a tiempo, se le convirtió en peritonitis, regresó a Estados Unidos, cae en coma. Para hacerles corta la historia, el muchacho muere a los 21 o 22 años. Lo regresan al país, aquí lo velaron en el país, y el día que él iba a ser enterrado, ver la actitud de aquel hombre, que le dije, sí tenía una carga por su hijo, pero no era algo que él lo hubiese hecho de manera intencional o con mala intención. Considero que todo lo que tenía él que hacer y todo lo que pudo hacer por su hijo lo hizo, sin escatimar recursos ni nada. Tanto así que llegó al féretro de su hijo con total serenidad. Y antes de cerrar aquel féretro simplemente le dijo, hijo, allá nos vemos, le dijo, y lo cerró. Y autorizó para que lo enterraran. Mire, ¿y por qué alguien puede mantener esa serenidad en una situación tan complicada, tan difícil? Mis estimados hermanos, porque simple y sencillamente lo que tenía que hacer, lo hizo. Hay hijos que es la misma condición para con sus padres, cuando ya no están. Y hay quienes familiares alrededor que hasta han criticado esas actitudes. Vos quizás no querías a tu mamá, ¿verdad? Vos quizás no querías a tu papá. Y muchas veces los hijos responden con tanta autoridad. Claro que lo quería. Y si no estoy muerto en llanto, es por una cosa. Porque no tengo ningún cargo de conciencia. Porque lo que tenía que hacer,
lo hice. Tranquilo, tranquilo. Mis estimados hermanos, el consejo del apóstol, él le dijo, vendrán tiempos donde ya no van a estar, o ya no vas a estar, igual que yo ya no voy a estar. Y en ese momento, solo queda las palabras, el consejo o la exhortación. Solamente eso queda. Y si lo atendimos, pues gloria a Dios. No queda remordimiento. Y lo que más chillan muchas veces no es por amor, sino por cargo de conciencia. Muchas veces por eso. Yo no sé cuántos han presenciado este tipo de situaciones en donde en la familia hay alguno que era mal portado. Yo recuerdo un caso en particular de un muchacho que no sé el grado de parentesco que tenía con la difunta, pero no era el hijo. Antes existía aquella figura, hoy ya no se relaciona mucho así, pero antes existía aquella figura del hijo de crianza. ¿Recuerdan eso? El hijo de crianza. ¿Quién era el hijo de crianza? Aquel que a saber cómo había llegado a la casa y todos lo conocían como el hermano o el primo, pero no era de la casa. El hijo de crianza. Y este muchacho se había entregado al alcohol. Y llegó a un punto en donde por su alcoholismo llegaba a la casa de la que era su mamá de crianza y le extraía cosas para irlas a vender. La señora se enferma, la señora muere, y a la hora del entierro, el muchacho muerto en llanto, que tuvieron que hasta agarrarlo porque se quería tirar al hoyo también. No, es que mi mamá. Y algunos dijeron, pero ni los hijos de la señora, los hijos de verdad se ponen así como el muchacho. Y claro, cuando lo vemos de forma superficial, cualquiera diría, miren cómo la quería. No, miren el gran cargo de conciencia que tiene. Y por eso está que casi le da ataque también, ¿verdad? Mis estimados hermanos, el apóstol Pablo lo dice a Timoteo, repito, y era su última voluntad, su último consejo. Mira, redarguye, predica con paciencia, con doctrina, porque vendrá un momento donde ellos van a necesitar ese consejo y que no les quede ningún remordimiento de que no les dijiste, de que no hiciste, porque lo que tenías que hacer, hacelo. Mis estimados hermanos, nosotros, les decía hace un momento, no sé si tendremos la oportunidad o no de una última voluntad o unas últimas palabras para quienes queremos, no sé si lo tendremos. Es más, nadie nos puede garantizar. Pero no hace falta llegar o tener plena conciencia de que son nuestros últimos minutos o nuestros últimos días. No hace falta tener esa condición, esa seguridad, no hace falta. Sino que cada vez que tengamos la oportunidad y a aquellos a quienes, repito, a nosotros nos interesan, a aquellos a quienes nosotros les tenemos aprecio y cariño, tómese el tiempo siempre y predica la palabra, el consejo, la exhortación. Hágalo. Si va a hacer efecto, si no va a hacer efecto, ese ya no es problema nuestro. Repito, porque el cambio no lo hacemos nosotros, el cambio lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hagamos lo que nos compete hacer y lo demás dejémoslo en las manos a aquel que todo lo puede, que es nuestro Dios. En esta tarde, den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor y buen Dios, en esta tarde te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella aprendemos, nos edificamos y nos fortalecemos. Bendito Dios, en esta tarde, Señor,